Amigos de Argumentos, regresamos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión conversando con el sociólogo y conferencista José Jacinto Muñoz. Estábamos conversando antes de irnos a la pausa, pues de aceptar que el fracaso existe y que tenemos que ejecutar las acciones que queremos o dar esos pasos adelante en la consecución de nuestras metas y entender que si tenemos un emprendimiento, un negocio o en lo que sea, si sea en su profesión, se pueden cometer errores y es normal hacerlo. Aceptar esas circunstancias como algo pues propio o inherente al ser humano. Pero muchas personas cuando llega ese primer fracaso o ese primer error o ese día que se sintió mal en el trabajo porque no logró la meta que quería, pues decaen, entra la depresión o entra la ansiedad o empiezan a sentirse menos y eso afecta, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Claro que afecta, Rosa, porque en estructuras sociales y económicas como la de nuestro país y de algunos países de América Latina, yo siempre he dicho que debemos tratar de ir un poco más rápidos con respecto a conceptos que son vitales en el emprendimiento. Uno de ellos es el del fracaso. Hay gente que dice que no le gusta la palabra fracaso y de hecho hay frases como el fracaso no existe, lo que existe es el aprendizaje. Y yo siempre he dicho en mis conferencias, en mis capacitaciones, online y presenciales, que me parece que es un gran error, porque el fracaso sí existe. Porque cuando te vas a la palabra fracaso, etimológicamente significa resultado no deseado o resultado infeliz. O sea, el fracaso es un resultado, como decir el éxito, es un resultado. Una cosa es fracasar y otra cosa es sentirse fracasado. ¿Dónde está el gran punto en la mente de mucha gente? Que cuando falla, se cree un fracaso. Y es ahí donde hay que separar. Por ejemplo, yo intento hacer algo, yo intenté montar un negocio y en el primer intento fracasé porque el resultado que buscaba no se dio. Eso es un resultado, eso no significa que tú eres un fracaso. Y ahí es donde la mente vulnerable y débil, no entrenada, va a sucumbir ante esa tentación de pensar que el resultado te define. No, el resultado no te define. Es como en el deporte. Yo que he trabajado con deporte profesional como experto en psicología deportiva a través de la sociología. Dios mío, el deportista élite entiende que va a fallar, pero también entiende que es parte del proceso. Y lo mismo tiene que entender cualquier persona que me esté viendo, no importando la naturaleza de su proyecto. Porque si le doy mucha importancia a la idea del fracaso, desarrollo miedo a fracasar, y es cuando la gente se congela. Claro. Porque si algo hace el miedo, tóxico, porque el miedo es una emoción que forma parte de nosotros, y hay una parte buena del miedo que te puede proteger, pero hay otra parte negativa del miedo que te puede paralizar, es que desarrollas una idea sobre el miedo al fracaso que lo que hace es que tú no lo intentes. Entonces, el gran cortocircuito en los emprendedores es que no accionan. Eso es lo peor que puede pasar, No ejecutan, no hacer, ahí se no cae el ejecutar. emprendimiento. Pero ¿cómo hago para hacer? ¿Cómo hago para ejecutar? ¿Cómo hago para que lo que pienso y siento lo haga? Ahí está el reto. Ese es un gran desafío. El miedo al fracaso es Bueno, uno de los desafíos. el miedo al fracaso te puede detener, pero el miedo al fracaso sigue siendo una interpretación sin base sólida, porque está ese miedo. Claro, al no hacerlo, pues ya usted fracasó sin hacer nada. Exacto, ese miedo está basado más en emociones que en evidencias. Y entonces ahí es donde la gente tiene que tener el discernimiento y la racionalidad para decir, hey, no hay evidencias para creer que no tengo que intentarlo. Cuando uno trata de emprender, insisto, cualquiera que sea la naturaleza de tu proyecto, uno tiene que estar dispuesto a someterse a opiniones. Pero antes que someterte a opiniones, tienes que entender en lo profundo de tu corazón qué tan convencido estás de esa idea. O sea, yo tengo una idea, yo valido esa idea, yo estudio esa idea, yo estructuro esa idea, pero luego también busco validar con gente conocedora del tema que me pueda dar más luz y me pueda dar más conocimiento con respecto a eso que estoy tratando de llevar adelante. Ahora, el error para mí está en empezar a escuchar a todo el mundo con respecto a lo que estás intentando hacer. Y yo digo a veces esto en mis conferencias, no siempre papá y mamá te van a decir qué es lo mejor, porque de repente alguien que me esté viendo quiere hacer un emprendimiento con respecto a un tema en particular y de repente va y busca el consejo en papá o en mamá, pero resulta que ellos no tienen experiencia porque ellos no conocen sobre esa área. A lo mejor papá y mamá no es la persona más correcta para que te diga si lo estás haciendo bien o mal. Tienes que buscar un experto, un especialista, con respecto a eso que te ayude. Y sobre eso, José Jacinto, vamos a seguir hablando al regreso de la pausa. Ustedes no se aparten, seguimos en Argumentos. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_eb en Twitter. Ya volvemos.